¿Alguna vez has sentido un escalofrío recorriendo tu espalda mientras estás solo en casa? ¿Te has preguntado qué secretos oscuros pueden esconderse en los rincones más tranquilos del mundo? Hoy te contaré 4 historias de terror tan aterradoras que podrían quitarte el sueño. Prepárate para un viaje hacia lo inexplicable, lo sobrenatural y lo profundamente inquietante. Asegúrate de no estar solo. Comenzamos. Bienvenido a Creepy Stories. En un pequeño pueblo de Estados Unidos existe un hospital abandonado rodeado de historias aterradoras. Este lugar, según los lugareños, alberga los espíritus de pacientes que murieron en circunstancias misteriosas durante los años 60. Una noche, un grupo de amigos, buscando emociones fuertes, decidió entrar para grabar un video. Al principio, parecía una simple aventura, pero mientras recorrían los pasillos oscuros, las cosas comenzaron a volverse aterradoras. Escucharon pasos acercándose, aunque estaban completamente solos. Luego, risas de niños resonaron en el aire, congelándolos de miedo. Cuando llegaron a una habitación, encontraron una camilla manchada con sangre fresca, como si algo terrible acabara de suceder. De repente, uno de ellos notó una figura con un uniforme de enfermera antigua, parada en la esquina de la habitación. Aunque se giró para mirarla, al volver la vista ya no estaba. El grupo intentó huir, pero antes de llegar a la salida, las luces comenzaron a parpadear y un grito ensordecedor llenó todo el hospital. Finalmente, lograron salir, pero la pesadilla no terminó allí. Cuando revisaron su grabación, descubrieron algo que no habían visto. Una figura oscura los seguía de cerca durante toda su exploración. Este hospital sigue abandonado, pero quienes han intentado entrar aseguran que algo sobrenatural los espera dentro. ¿Te atreverías a visitarlo? En un pequeño pueblo de Japón existe una aterradora leyenda sobre el Pozo de las Almas. Dicen que quienes miran en su interior están condenados a escuchar las voces de los muertos, rogando por ayuda. La mayoría evita el lugar, pero Akiko, una joven que no creía en supersticiones, decidió enfrentarse a la leyenda. Junto a sus amigos, llegó al pozo al caer la noche. Todo parecía tranquilo, incluso cuando Akiko miró dentro. Sin embargo, al alejarse, comenzó a escuchar susurros inexplicables en su oído. Esa noche, soñó con figuras deformes y pálidas emergiendo del pozo, intentando arrastrarla hacia él. Al día siguiente, sus amigos notaron que Akiko hablaba sola, respondiendo a algo que nadie más podía ver. Con cada día que pasaba, su comportamiento se volvía más extraño. Finalmente, la encontraron sentada al borde del pozo, inmóvil, con los ojos completamente negros. Solo repetía una y otra vez: «Ayúdalos, están atrapados». Después de esa noche, Akiko desapareció sin dejar rastro, y el Pozo de las Almas sigue siendo un lugar que pocos se atreven a visitar. ¿Tendrías el valor de acercarte a él? En 1985, Laura se mudó a un departamento antiguo en México, sin imaginar el oscuro secreto que este lugar escondía. Entre los pocos objetos que encontró allí, estaba un muñeco de porcelana con una sonrisa torcida. Aunque al principio no le dio importancia, decidió guardarlo en un armario. Pero pronto comenzaron a suceder cosas extrañas. Durante la noche, escuchaba risas apagadas y pasos por el pasillo. Una madrugada, despertó sobresaltada al oír golpes provenientes del armario. Al abrirlo, encontró al muñeco sentado, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si la observara fijamente. Decidida a terminar con aquello, lo tiró a la basura esa misma mañana. Sin embargo, al día siguiente, lo encontró de nuevo, sentado en la mesa de su comedor, con una nota que decía: «¿Por qué me dejaste solo?». Laura, aterrada, empacó sus cosas y se mudó de inmediato, dejando al muñeco atrás. Pero lo inquietante es que, hasta el día de hoy, los nuevos inquilinos afirman escuchar risas y ruidos extraños en las noches. ¿Qué harías tú si encontraras un muñeco como este en tu casa?
En una carretera desolada en Argentina, conocida por su misterioso pasado, los conductores cuentan historias inquietantes sobre una mujer vestida de blanco. Aparece en el borde del camino, pidiendo un aventón con la mirada perdida. Aquellos que se detienen para ayudarla terminan enfrentándose a algo que nunca podrán olvidar. Eduardo, un hombre que solía viajar por esa ruta en la madrugada, contó una experiencia aterradora. Una noche, mientras conducía solo, vio a la mujer. Dudó, pero finalmente se detuvo. La mujer subió al auto en silencio y aunque intentó hablarle, ella no respondía. Simplemente señalaba hacia adelante. Mientras avanzaban, el ambiente dentro del coche se volvió frío, casi helado. Eduardo notó algo extraño. Bajo la luz del vehículo, la mujer no proyectaba sombra. Cada vez más inquieto, volvió a intentar hablarle. En ese momento, ella giró la cabeza lentamente y lo miró directamente. Sus ojos, completamente negros, le causaron un escalofrío indescriptible. Eduardo frenó bruscamente y giró para pedirle que bajara del coche, pero ya no estaba allí. El asiento trasero estaba vacío. Al llegar a su destino, contó lo sucedido a los locales, quienes le explicaron que no era el único en vivir esa experiencia. Muchos habían visto a la misma mujer, y algunos no habían tenido tanta suerte. Se decía que la mujer era el espíritu de alguien que había muerto en esa carretera hace años, buscando ayuda que nunca llegó. Algunos aseguran que si no la recoges, te sigue hasta tu destino. Hemos llegado al final de este recorrido por algunas de las historias de terror más inquietantes jamás contadas. Desde hospitales abandonados hasta carreteras malditas, cada relato nos recuerda que hay misterios que escapan a toda lógica, escondidos en las sombras de nuestra propia realidad. Pero lo más aterrador de estas historias es que no son solo cuentos. Muchas de ellas nacen de testimonios, de personas que aseguran haber vivido estas experiencias. Y aunque podamos intentar buscar explicaciones racionales, siempre queda esa duda. ¿Y si realmente sucedieron? El mundo está lleno de lugares que nos hacen cuestionar lo que conocemos. Rincones olvidados, cargados de energía, donde lo sobrenatural parece tomar forma. Quizás estas historias no sean tan ficticias como queremos creer. Tal vez, en este mismo momento, algo similar esté ocurriendo cerca de ti, sin que lo notes. Así que, la próxima vez que sientas un escalofrío inesperado o escuches un ruido en la oscuridad, recuerda. Hay cosas que no siempre tienen explicación, y a veces es mejor no buscar respuestas. Gracias por acompañarme en este viaje hacia lo desconocido. Si quieres más historias que te quiten el sueño, no olvides estar atento a los próximos videos. Hasta entonces, mantén las luces encendidas y no te quedes solo en la oscuridad. El reloj marcaba la medianoche cuando escuché el sonido de pasos detrás de mí. En el bosque oscuro no había nadie, o eso creía. ¿Sería mi mente jugando trucos o algo más siniestro acechaba en las sombras? Este es solo el comienzo de una historia que nunca olvidarás. Bienvenidos a Creepy Stories. La familia se mudó a un pequeño pueblo rural, buscando tranquilidad y un nuevo comienzo. La casa, antigua pero espaciosa, parecía una oportunidad perfecta. El precio era sorprendentemente bajo, algo demasiado bueno para ser verdad. Sin embargo, desde el primer día, los vecinos los miraban con recelo. Algunos evitaban hablar con ellos, mientras otros parecían murmurar algo entre ellos al pasar. Nadie quiso explicar por qué, pero era evidente que sabían algo que la familia no. La primera noche, mientras desempacaban, comenzaron los pequeños inconvenientes. Las puertas se cerraban solas, aunque las ventanas estaban cerradas y no había viento. «Debe ser la casa ajustándose», dijo el padre, tratando de calmar a todos. Pero lo extraño no se detuvo. Con el pasar de los días, el ambiente en la casa se sentía pesado, como si siempre estuvieran siendo observados. Los espejos del salón comenzaron a reflejar cosas que no estaban ahí, siluetas oscuras que parpadeaban por un instante y luego desaparecían.
La madre creyó ver el reflejo de alguien parado detrás de ella una tarde, pero cuando se volteó, no había nadie. La más pequeña de la familia, una niña de 7 años, comenzó a pasar largas horas dibujando. Al principio eran imágenes simples, pero luego empezaron a ser perturbadoras, figuras de sombras en las ventanas y algo que ella llamaba los de abajo. Cuando le preguntaban quiénes eran, ella simplemente respondía: ellos viven aquí, en los rincones donde no miramos. Una noche, mientras cenaban, se escuchó un fuerte golpe en el piso de arriba. Al subir a revisar, encontraron todas las puertas de las habitaciones abiertas, aunque recordaban haberlas cerrado antes de bajar. Nadie pudo explicar cómo ocurrió. Era como si la casa intentara llamar su atención o advertirles algo. Las cosas se pusieron más inquietantes cuando encontraron algo que no estaba en los planos de la casa: un túnel oculto en el sótano. Todo comenzó una noche en que el padre escuchó un ruido extraño, como si alguien arrastrara algo pesado debajo de ellos. Intrigado y algo alarmado, decidió investigar. El sótano, oscuro y polvoriento, parecía el lugar perfecto para esconder secretos. Mientras revisaba una de las paredes, un sonido hueco le llamó la atención. Golpeó varias veces hasta que se dio cuenta. Allí había un compartimento oculto. Armado con una linterna y una palanca, comenzó a desmontar los tablones viejos, revelando la entrada a un túnel estrecho y oscuro. El aire dentro era distinto, denso, cargado de humedad y con un aroma extraño a cenizas y madera quemada. Las paredes del túnel estaban cubiertas de símbolos que no reconocía, escritos en un lenguaje que parecía antiguo y prohibido. Cada paso que daba parecía ser acompañado por un eco, aunque él era el único allí. Había algo en ese lugar que le hacía sentir que no estaba solo. Al final del túnel, después de avanzar varios metros, se encontró con una puerta vieja de madera. Estaba reforzada con cadenas gruesas y cerraduras oxidadas, como si alguien hubiera querido asegurarse de que nada saliera de allí. Sin embargo, lo más inquietante no era la puerta, sino los golpes que parecían venir del otro lado. Eran suaves, pero constantes, como si algo estuviera esperando ser liberado. Decidió regresar al día siguiente con herramientas para inspeccionar mejor. No le dijo nada a su familia, temiendo preocuparlos, pero esa noche, en sueños, escuchó una voz grave y lejana que repetía una y otra vez: no la abras, no la abras. A pesar de la advertencia, su curiosidad fue más fuerte. Al día siguiente, rompió las cadenas y abrió la puerta. Un viento helado le golpeó el rostro y una oscuridad casi tangible se extendió desde el interior. Al fondo de la habitación, distinguió 2 puntos brillantes, ojos rojos que lo miraban fijamente. Cuando dio un paso atrás, escuchó un susurro que decía: no saldrás de aquí. Esa misma noche, las cosas en la casa cambiaron. Las luces parpadeaban sin razón, los relojes se detenían y los espejos comenzaron a mostrar sombras que no correspondían a los reflejos de la familia. La niña más pequeña comenzó a hablar sola, diciendo que estaba conversando con los amigos del sótano. Desesperados, decidieron abandonar la casa. Empacaron lo esencial y se marcharon de inmediato, dejando atrás todo lo demás. Pero lo que fuera que habían liberado no se quedó en el sótano. En su nueva casa comenzaron a ocurrir cosas similares. Los dibujos de la niña ahora mostraban figuras oscuras rodeando su nuevo hogar, y decía cosas inquietantes como: la casa nos sigue, no podemos escapar. Los días se volvieron interminables, con la familia sintiéndose observada constantemente. Por las noches, ruidos de pasos y susurros recorrían los pasillos. Una vez, el padre intentó confrontar lo que fuera que lo seguía, gritando en la oscuridad: «¡Déjanos en paz!». La única respuesta fue un golpe seco en la pared, tan fuerte que hizo temblar la casa entera. Hoy, la casa sigue en pie, abandonada y cubierta de maleza,
pero no está vacía. Los pocos que se atreven a pasar por el pueblo aseguran haber visto luces parpadeando en las ventanas y algunos dicen haber escuchado risas provenientes del interior. Nadie sabe exactamente qué ocurrió con la familia, pero hay algo que todos los locales afirman. Si te acercas demasiado, la casa podría abrirte sus puertas y nunca dejarte salir. Dicen que hay lugares que desafían nuestra realidad, donde lo conocido y lo desconocido se cruzan. La casa de esta historia podría ser uno de esos lugares. Quizá no era solo una construcción antigua, sino una puerta hacia algo más oscuro, algo que no pertenece a este mundo. Los símbolos, los ecos, los susurros, eran advertencias o intentos de comunicación desde otro lado. A lo largo del tiempo, se han escuchado relatos de túneles, edificios y casas que parecen actuar como umbrales hacia lo desconocido. ¿Son simples supersticiones o estamos compartiendo nuestra existencia con algo que permanece oculto, esperando el momento para manifestarse? Hoy, la casa sigue abandonada, pero no olvidada. Las sombras que se mueven en sus ventanas y los rumores de voces dentro son un recordatorio de que algunos secretos nunca descansan. Y aquí está la pregunta: ¿tú te atreverías a entrar? Si esta historia te ha dejado intrigado, compártela. Porque mientras más personas sepan de estas historias, tal vez podamos entender mejor los límites de nuestra realidad y lo que puede acechar más allá de ellos.